Nuevamente le doy la bienvenida desde esta su iglesia, Vayamos a los pies de Cristo, con la segunda parte del sermón, Solo así tendrás éxito. Hace más o menos 614 años, el ser humano decidió en Europa que debía de confiar en un hombre y en una institución. Esta institución fue por allá en el año 1406, cuando existió el primer banco mundial, precisamente llamaba el Banco di San Giorgio. Ese banco es un banco italiano, romano, precisamente, y me causa gracia, me causa risa, porque ¿de dónde proviene este banco? Y resulta que a la humanidad en ese entonces, hace 614 años, ya se olvidaron de Dios. Pensaron que todos sus recursos económicos deberían de llevarlos para que una sola institución se lo manejara. Estoy hablando de, comparado con los últimos 6.000 años, estoy hablando de hace un momento, porque si yo hablo en este momento de hace 614 años, ocurrió precisamente en el año 1406, donde se fundó este primer banco. Pues un banco se funda es para recibir los fondos económicos de las personas. Entonces las personas pensaron que era mejor confiar en Dios, que era mejor no confiar en Dios y confiar en un hombre que lo creó, en un hombre que lo fundó, y empezaron a llevar sus recursos económicos allá. Yo quisiera que ustedes indagaran, porque por medio porque por medio de las redes sociales, no puedo dar nombres ni datos, pero yo quisiera que ustedes investigaran de un banco el cual abusó, se volvió un banco enorme. No debo ni puedo decir el nombre porque no es ético, yo no vengo aquí a acusar a nadie. Y este banco, me acuerdo yo la historia de este banco, narra cómo empezaron a abrir una cantidad de cuentas en una forma exorbitante y empezaron a ubicar los recursos económicos de las personas en mínima cantidad, y esto se volvió una bola de nieve gigantesca, a tal punto que este banco engañó a miles de personas que abrían sus cuentas en ese banco. Desafortunadamente, como le digo, no puedo dar el nombre ni mucho menos, y no se trata de venir a acusar a nadie, pero estas personas siempre en su momento, no quiero hacer énfasis en el banco, ni en el nombre del banco, ni en las directivas del banco. Pero fue una cantidad de gente la que este banco estafó, y este banco tuvo la aprobación, el aval, era el niño mimado de toda la banca internacional, porque la banca internacional vio cómo este banco careció de una forma exorbitante, dando gracias a Dios que descubrieron la trama de los directivos de este banco, y ese banco desapareció del panorama. Como ese banco han surgido otros argumentos, como un hombre o una familia liderada por un hombre ha creado las famosas pirámides, y hemos podido ver cómo los anales de la historia nos muestran cómo estas personas que han invertido en aquello de que esas pirámides hacen crecer su capital y se lo multiplican, de qué forma, pero en últimas los que pagan los platos rotos son los últimos que llegan. Y así sucesivamente, siempre la humanidad, y esto es lo que yo quiero destacar, siempre la humanidad confiando en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, nos dice la Biblia. Damas y caballeros, me voy a ir al punto específico, continuando con este sermón, solo así tendrás éxito. Las personas desafortunadamente han abandonado a Dios. Créanme sinceramente, uno que está en este medio, en esta bendición de investigar los acontecimientos
que nos dice la santa palabra de Dios, tristemente ve uno cómo el ser humano ha abandonado a Dios, cómo el ser humano ha preferido ir donde no debe de ir, comprar lo que no debe de comprar, participar en lo que no debe de participar, pensar en lo que no debe de pensar. Cuando las personas hacen lo que acabo de mencionar, son personas que han abandonado su primer amor. Nuestro primer amor es nuestro Padre Celestial. No sin darse en cuenta que nuestro Padre Celestial en la Santa Palabra, en la Biblia, nos dice que solamente hay una forma de tener éxito en la vida. No hay otra forma. No existe otra forma de tener éxito. Si una persona empieza de ceros y surge adelante en el mundo de los negocios, pues usted no se dará cuenta, pero esa persona termina mal. Pero créame sinceramente que esa persona nunca va a terminar en el cielo. Si una persona empieza a trabajar modestamente antes de empezar a escalar la pirámide de la vida, si esa persona aborda la Biblia y empieza a amar a Dios como Él manda, obedeciendo los 10 mandamientos, porque no habrá una que otra persona que me diga, pastor, pero ¿y quién los cumple? Y perdóname, con mucha humildad le digo, ¿y a usted qué? Cúmplalo usted. ¿A usted qué le van y le viene si nosotros los pastores no los cumplimos? O si los carniceros no los cumplen, o si los tíos no los cumplen, o si los hermanos no los cumplen. No. Nosotros, yo solamente debo de cumplir los 10 mandamientos para mí e inculcárselos a mi familia. Si el vecino del frente, o el señor de la vuelta, o el señor de la carnicería, o el granero no los cumple, ¿a mí qué? Yo solamente debo de preocuparme por cumplir los 10 mandamientos. Si de pronto otra persona dice, pastor, ¿y quién los cumple? Vuelvo y le repito, ¿y a usted qué? Es que la salvación es unipersonal. Ya, y muchas personas se mofan la boca diciéndole, pastor, es que eso es muy difícil. Ay, es que cumplir, pues ¿cómo no va a ser difícil si usted vive en unión libre? ¿Cómo no va a ser difícil si usted anda en una inmoralidad sexual? ¿Cómo no va a ser difícil, perdón, si usted anda en un cuento muy distinto a lo que nos manda la palabra de Dios? Pero si yo ando correctamente en la palabra de Dios, a mí no se me tardan las cosas, ni a mi familia. Entonces las personas viven diciendo que es muy difícil cumplir los 10 mandamientos. Pero si una persona a mí, hablo por mí, me pregunta, pastor, es que es muy difícil cumplir los 10 mandamientos, le digo, no, yo no, a mí no me parece, yo los cumplo. ¿Por qué? Porque yo amo a mi Padre Celestial Jehová a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, como lo manda la santa palabra de Dios. Y más aún le enseño a mi familia, en este caso a mi hijo, a que los cumpla, y oriento a mi esposa para que también siga el mismo camino, porque ahí es donde no es solamente yo cumplirlo, es transmitir ese mensaje a mi familia, y como pastor hacer lo que estoy haciendo, transmitírselo a ustedes. Pero no es difícil. Cuando uno abandona el mundo, no es difícil cumplir los 10 mandamientos, porque ciertamente dice Santiago, en el libro de Santiago aparece una famosa cita bíblica donde dice, porque cualquiera que cumpla con todos los mandamientos, pero falla en uno solo, los perdió todos. Entonces, ¿yo qué hago? Yo trato de cumplir los 10 mandamientos, enseño a mi familia de la Biblia, les llevo a ustedes el mensaje. Y si nosotros empezamos a cumplir los 10 mandamientos, eso no quiere decir que no va a tener unas necesidades, obviamente, porque vivimos en un mundo muy difícil, pero los invito para que amemos a Dios Padre Celestial Jehová a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Yo no le veo ningún problema en cumplir totalmente los 10 mandamientos. Es que es lo más sencillo
Deje la mujer segunda que tiene. Deje de estar mirando otras mujeres en la calle. Deje de estar pensando con rabia. Deje de estar diciendo lo que no debe decir. Deje de estar criticando. Y eso y muchas cosas más. Cuando uno deja todo eso, uno ya está cumpliendo los 10 mandamientos. Y sencillamente, y si cometió uno de esos errores, confiésese inmediatamente y mi Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo perdonará y por ende continuará siempre amando a Dios. Porque yo peco, a mí me da disgusto, me da rabia. Yo siento un impulso muchas veces de rabia porque no se me dan las cosas. Pero inmediatamente me postro el rostro en tierra y confieso mi pecado y sigo cumpliendo los 10 mandamientos. Ahorita no se les olvide que tantos ustedes, quienes han hecho la declaración de fe, como yo, nosotros no somos sobrinos de Dios. Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene primos, Dios no tiene nada que tenga por familia, sino un título muy grande nos ha dado a nosotros, a quienes hemos nacido de nuevo y hemos ido a la iglesia cristiana en obediencia. Somos sus hijos. Él no nos va a negar nada. Yo quisiera, para terminar, exponer un ejemplo muy lindo, un testimonio de incalculable conocimiento y sabiduría. No sin antes, permítame recordarles algo: tener dinero no es malo. Créame sinceramente, tener toneladas de dinero, millones de millones, no es malo. El problema del ser humano es que cuando empieza a tener y acumular, el ser humano ya se va alejando de Dios. Ya empieza a tener amor por el dinero y por Dios. Y ese es el problema del ser humano. Tener dinero no es malo. Yo quisiera tener mucho dinero, eso no es malo, pero primero tengo que tener a Dios en mi corazón, no de dientes para afuera. Veamos el ejemplo de Salomón. Salomón, hijo del rey David, se plantó como rey, un mandato que Dios le había dado al rey David, y el rey que debería de ser Salomón el rey después de que muriera el rey David, y fue Salomón. Y Salomón, créame sinceramente, que Salomón estaba pero llevado de una cantidad de problemas. Déjeme decirle una cosa: Salomón estaba en medio de una cantidad de pueblos que querían absorberlo, entre ellos Egipto. ¿Y cómo le parece que Salomón, estando en medio de toda esa situación, en algún momento de la vida, nuestro Padre Celestial, él en oración, nuestro Padre Celestial le hace la siguiente, se dirige a él ofreciéndole la siguiente situación: Salomón, hijo de David, pídeme lo que quieras y yo te lo daré, por amor a tu padre David. Salomón pudo haber dicho: wow, me habló Dios. Pues Dios mío, acaba con Egipto, acaba con Siria, acaba con Libia, bórralos a todos del mapa para yo seguir gobernando con tu pueblo. O pudo haberle dicho: Dios mío, dame todo el dinero que yo necesito para acabar con todas las naciones idólatras y honrar tu nombre. Pudo haber dicho cualquier cantidad de cosas. Alárgame más la vida, dame más fortaleza, más... Salomón no pidió eso. Ya todo el mundo sabemos qué pidió. Salomón había sido encargado por su padre David en vida de que cuidara el pueblo de Dios, lo orientara y siguiera adelante. ¿Ya? Pero Salomón necesitaba plata, Salomón necesitaba salirse de los enemigos, de todo. Y lo único que hizo David fue, pensando en los intereses de Dios aquí en la tierra, ¿qué fue lo que hizo Salomón? Salomón no pidió plata, no pidió nada, no acudió a nadie en ese momento. Lo único que hizo Salomón: Dios mío, si te parece bien, dame sabiduría para manejar esta iglesia, para manejar este pueblo. ¿Y qué hizo mi Dios? Lo hizo el hombre más rico. Como Salomón, escúchenme bien, como Salomón no ha habido nunca nadie antes de él
ni después de él que hubiera tenido una fortuna económica y un éxito económico tan grande como lo tuvo Salomón. Obviamente conocemos la historia del rey Salomón, pero no es el punto ahora. Entonces, como podemos ver, tener dinero no es malo, tener amor por el dinero es lo que es malo, y cuando se tiene mucho dinero se encausa en un mundo oscuro. Existió un hombre que llamó Josué, y nuestro Padre Celestial, por razones ajenas a voluntad de él, tuvo que quitarle la bendición a Moisés de no permitirle que pisara la tierra prometida. La tierra prometida era una bendición que Dios le había prometido al pueblo, y no vamos a hablar de Moisés sino de Josué. Pero entonces Moisés muere, muere en una parte desconocida, en lo alto de una montaña. Viene Josué, se hace cargo del pueblo, pero mire usted, permítame darle una antología de quién fue brevemente Josué. Josué fue el sucesor de Moisés y el que lideró el pueblo de Israel en la conquista a la tierra prometida. Dios le prometió que estaría con él, así como estuvo con Moisés. Y resulta que una de las características de Josué fue que Josué siempre estuvo al lado de Moisés, apoyando a Moisés en todo. Pero toda la vida estuvo, desde que tuvo la oportunidad Josué de estar al lado de Moisés, lo respaldó en las buenas, en las malas, en las angustias, en las felicidades, en todo. Nótese en esa antología. Y así como estuvo Moisés, le mandó a que se esforzara y fuera obediente en obedecerlo. Todo se narra en un solo pedacito de cómo solo así tendremos éxito. En la Biblia no he encontrado otra palabra, frase que me diga a mí como pastor, a mí como padre de familia, a mí como hermano de 8 hermanos que tengo más. A mí no he encontrado en la Biblia quien me garantice a mí de qué forma puedo tener éxito en la vida. Permítame hacer un énfasis, detengámonos un momentico en esta bendición tan grande como es la santa palabra de Dios que nos da en la Biblia a través del Espíritu Santo. Me acuerdo que yo, estando muy joven, yo vengo de una familia muy humilde, demasiado humilde, muy carente de cualquier cantidad de cosas. Y resulta que mi visión dentro de mí, yo todavía no había nacido de nuevo, no había recibido a Cristo Jesús. Y me acuerdo que mi papá me llevó donde un amigo de él, un hombre de empresa, y me colocó en una empresa muy grande. Mi señor padre era amigo de un hombre muy importante en la ciudad de Risaralda, y en ese entonces se estaba celebrando un evento a nivel internacional, a nivel nacional, con repercusiones a nivel internacional. Me reservo los nombres de estas empresas. Entonces yo me acuerdo que mi papá me llevó allá a esa oficina y dijo: doctor Julano de tal, me acuerdo exactamente el nombre de ese doctor, aquí le traigo mi muchacho. Y yo iba con una camisa por dentro blanca y un pantalón negro. Y entonces le dijo a mi papá: bueno, Héctor, no te preocupes, déjalo de mi cuenta. Y yo más contento. Entonces yo entré como primera vez como mensajero. Estuve trabajando 3 años y terminé como jefe de un departamento, porque mi intención era esforzarme al máximo para que en mi vida no se repitiera esa situación tan desastrosa por la situación en la cual había vivido en mi casa. Éramos unas personas muy humildes. Bueno, este hombre empezó a enseñarme toda la planta y me colocó de mensajero, y lo primero que me dijo es: métase la camisa por dentro, porque es que así andan las personas de futuro, ¿no? A mí eso me encantó. Y yo veía todo ese panorama, secretarias, dibujantes en arquitectura, bueno, una cantidad de cosas, y a mí se me fue llenando la cabeza.
Y dije, qué bueno tener éxito así como estas personas. Y en ese entonces había una empresa que llamaba, no sé si en este momento exista, el Círculo de Lectores, y ellos le fiaban a unos libros. Y los primeros libros que yo compré en el Círculo de Lectores, fiados, que casi no los pago, por Dios santo, fue una serie de 10 pasos para ser exitoso en la vida. Y eso a mí nunca me funcionó. Oiga, yo leía eso y leía y hacía todo lo que decía el libro, y a mí nunca me funcionó eso. Siempre andaba de mal en peor. Y es cuando llego a los pies de Cristo y descubro esta revelación tan famosa, tan verdadera, tan única, que se las quiero de parte de nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, ofrecérselas en este día de hoy. Vayámonos a Josué 1, versículos 5 al 9. Le repito, por favor, si usted tiene problemas, si usted tiene dificultades, si usted es de las personas que todavía confía en Dios, permítame nuevamente regalarle esta cita bíblica para que usted inmediatamente vaya a los pies de Cristo, se humille, se arrepienta, confiese su pecado y nazca de nuevo haciendo la declaración de fe y confiando, colocando toda su vida en este presente y en un futuro inmediato venidero, agarrándose, apropiándose de esta promesa. Si usted está enfermo de esta pandemia que hay en este momento, si usted no tiene trabajo, si su esposa lo dejó, si su hija se fue, si no tiene alimentos, vaya, le doy la fórmula secreta, no, ahí está en la Biblia. Humíllese, arrepiéntase, confiese su pecado, haga la declaración de fe, que es nacer de nuevo. Lo encuentra en nuestra página web, la declaración de fe. Y para tal efecto, permítame, antes de que usted se vaya corriendo a hacer eso, porque yo sé y estoy seguro que usted va a ir inmediatamente a hacer esto, y apropiese, aduéñese de esta promesa. Mire lo que le dice mi Dios, Padre Celestial Jehová, a Josué. Josué, por Dios, un ayudante de Moisés, Josué, hijo de Nun, dice, por Dios, ¿y yo qué voy a hacer con toda esta cantidad de personas? Más de 2 millones de personas, y él no tenía la experiencia ni el conocimiento para dirigir, para manejar, para tolerar ese pueblo tan rebelde, tan idólatra. Él no tenía la capacidad, pero Josué se postró rostro en tierra, se humilló, confesó su pecado y miró al monte Sinaí, invocó la presencia de Dios. Josué no confió en el armamento que tenía, ni en la multitud de soldados que tenía. Josué solamente confió en Dios, y Dios le responde a la oración de él. Josué 1:5. Durante todos los días le dice nuestro Padre Celestial a Josué en oración, porque Josué, como repito, no confió en nadie ni se dirigió a nadie. Él sabía que había un único Dios, y el Dios que los había llevado hasta ahí. Y ahí mismo pensó como yo pienso y como lo invito a que usted piense. Ni su mamá ni mi mamá, ni su papá ni mi papá, ni nadie, ni nuestro hermano, nuestra hermana, ni el vecino, ni el de la tienda nos puede ayudar. Solamente nuestro Padre Celestial. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarte a ti así. Aquí viene, hay una expresión divina de Dios para Josué, y a continuación hay una promesa: así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Hoy nuestro Padre Celestial, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, hoy te está diciendo que hoy estará contigo. No te dejaré, no te abandonaré. ¿Qué promesa? Por Dios, ¿qué tenemos aquí? Es una promesa, no de nadie, de nuestro Padre Celestial, el que creó el universo. Le voy a dar un datico.
Hay un puntico en el centro del universo que llama la Vía Láctea. Y un solo puntico de la Vía Láctea tiene 14.000 millones de estrellas. ¿Y sabe quién fue el que la creó? Nuestro Padre Celestial Jehová. Ese bendito Dios, nuestro Padre Celestial, que creó ese puntico y miles de millones de galaxias, es el que nos está haciendo la promesa hoy. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré, no te abandonaré. Sé fuerte y valiente. Damas y caballeros, en el sermón número 3 y último sermón de este paquete que he preparado para ustedes, es entonces donde continuaré desarrollando la última parte del sermón. Solo así tendrás éxito. Por favor, a través de nuestra página web, contáctenos y allí encontrará la parte 3 de este sermón a continuación. Muchas gracias.